Bueno, señores, 1:15 de la tarde, nosotros que seguimos aquí en directo y como les decía al comienzo, vamos a continuar con más entrevistas en el programa. Vamos a hablarles ahora de una efeméride que llevamos celebrando desde hace bastante tiempo, que seguimos celebrándolo y esperemos que sigamos recordándolo a lo largo de nuestra historia. Les hablo del 5º centenario de la primera circunnavegación. Hemos conocido muchos aspectos sociales, económicos de este viaje, un importante viaje, una importante vuelta al mundo, y ahora vamos a conocer también un testamento, precisamente el testamento del que nos habla Manuel Romero Tallafigo, de Juan Sebastián Elcano. Ya se encuentra con nosotros aquí. Don Manuel, bienvenido. Bien, encantado de hablar con los sanluqueños. Nosotros... Con este confinamiento estoy deseando ir a mi pueblo. Claro que sí, lo sabemos que está usted deseando. Bueno, don Manuel, como decía, tenemos este manuscrito que habla del testamento, es un libro que desgrana el testamento de Juan Sebastián Elcano y que también nos hace conocer y entender algo más sobre la personalidad, ¿no?, de este viajante, ¿no?, de esta persona, ¿no? El testamento es larguísimo, tiene 8.000 palabras. Porque ahora con los ordenadores, como se pueden contar las palabras, yo lo transcribí y me salió una cantidad de palabras, vamos a 7.800 o lo que sea. Y luego 30 y tantas mil letras. Con lo cual, esas palabras quedaron ahí hechas tinta, pero hoy día nos hablan a los ojos y nos permiten conocer muchas cosas que la gran historia de la circunnavegación no nos ha dicho. Ahí habla él de sus hijos, habla de sus mujeres, que no de sus esposas, habla de su piedad, habla de, por ejemplo, de una cosa muy curiosa, que él llevaba también gafas como yo llevo, no eran gafas, eran anteojos, porque entonces no tenían las patillas, claro, y él seguramente para ver sus mapas, pues él tiene una caja de anteojos para ver los mapas, para leer los libros, y esa figura del Elcano leyendo un libro con un anteojo, pues eso no lo dice la gran historia, y sin embargo está ahí en su testamento, que es el que yo publico. Por tanto, don Manuel, como yo digo, nos hace conocer más de cerca la personalidad de Juan Sebastián Elcano, que pensábamos que, que era un hombre, y no sé si es verdad también, un hombre ambicioso, un hombre que tenía como meta, descubrir esas especias, llegar a esas especias y como bien dice usted, también un hombre, que tenía varias mujeres, que tenía hijos de los que desconocíamos. Tenía que haber dejado un testamento curioso, ¿no?, porque tenía que repartir bastante, ¿no? Sí. No, es un testamento que él hace en alta mar, después de un año de viaje, él siente la muerte cerca. Sí. Y allí una cosa tan simple como era unas calzas, que eran una especie de medias que se ponían, pues era una cosa muy valiosa, porque el Pacífico es un océano en que durante muchas horas, muchos días, muchos kilómetros, nada más que se ve cielo y agua. Wow. Entonces, desde una camisa hasta estos anteojos, todo era valioso. Claro. Y él quería que su madre supiera, porque su madre se quedó aquí en Castilla, supiera lo que él tenía. Y él describe todo su vestuario. Entonces ahí nos damos cuenta que este hombre tenía un montón de vestidos. Tenía 5 jubones, 17 camisas, tenía varios sombreros, tenía una capa. Que para aquella época era mucho, ser muy presumido, tiene todo el vestuario. Y yo le dedico una serie de páginas, casi 30 páginas, al vestuario. Y que tenía prendas de tafetán, de seda, de terciopelo. Además, casi una persona que yo no tiene mucho de colores, podría hacer hasta un estudio leyendo este libro de cómo podría combinar los colores de las calzas con el jubón, con las chaquetas o con las chamarretas, porque todas estas prendas él las pone ahí perfectamente. Incluso podemos conocer hasta lo que él ponía en su mesa, cómo eran sus copas para beber, que no tenía tenedores, pero sí que tenía cucharas, los platos, él tenía unos trébedes, tenía hasta unos espetos para allí en la hoguera esta que todos los días hacían en el barco, él pues asar una sardina, tenía espetos.
Y todo eso está explicado en el testamento porque todo eso tenía un valor multiplicado al que hubiera tenido aquí en San Lucas. Todo eso se le multiplicaba en valor y entonces el testamento es curiosísimo, ya lo digo, 8.000 palabras. Madre mía. Y de las cuales 8.000 palabras, muchas son muy bonitas. No fue redactado por él, ¿no? El testamento. Él estaba ya casi muriéndose, estaba. Pero tenía un criado que era Andrés de Urdaneta. Este es un famoso navegante, tenía entonces 18 años, tenía una letra preciosa. Y eso es una aportación de este libro, porque yo haciendo un análisis de la caligrafía y de otros escritos auténticos de Urdaneta que están en el archivo de Indias, he llegado a la conclusión, además lo demuestro por varios argumentos, de que Urdaneta estaba al lado de la cama de su capitán Elcano, escribiendo. Incluso ahí en el testamento llegó un momento que el final no lo hace Urdaneta, sino que lo escribe un amigo de Elcano, que era Gorostiaga, porque se ve que se acelera la muerte y entonces Urdaneta se pone a escribir el sobre donde se va a meter el testamento, porque el testamento se encerró con un sello. Y entonces a través de la escritura se descubre hasta, digamos, el drama del día de la muerte e incluso hasta la hora. Porque ese día, el día 26 de julio de 1526, se tomó la latitud del sol al mediodía, que era la hora de tomarlo. Y claro, en el testamento, a la hora de decir dónde estamos, no podía hacer, estoy en el Océano Pacífico, ¿pero dónde? A 1 grado de la línea equinoccial. Pero ese día, cuando se tomó el grado del sol, a las 12 no era 1 grado, eran 40 minutos al norte. Luego, si hay 20 minutos después, eso quiere decir que el testamento se escribió por la tarde. Se terminó de escribir por la tarde. O sea que el testamento permite descubrir sus amigos, sus compañeros, a qué hermano quería más, a qué santo él tenía más devoción. Le gustó un santo que era caballero, montaba a caballo, que era San Martín. Donde más dinero deja, de las capillas que hay allí en Guetaria o en Guipúzcoa, es una iglesia de San Martín, porque él quiso ser caballero de Santiago y no le dejaron. Y entonces él quería ser caballero, porque él había hecho esa hazaña. Y todas esas cosas se descubren leyendo ese testamento. También descubrimos, bueno, descubre usted evidentemente, nos lo muestra en este libro, que llevaba vino de Jerez, ¿no? De la marca de Jerez. Así pone la contaduría. Pero no de la marca como la entendemos o no, sino de la demarcación. Pero claro, la demarcación de Jerez no es el término municipal de Jerez. Bien. Hay vinos de Sanlúcar y vinos de Jerez. Pero yo soy historiador, yo por sanluqueño que me hubiera gustado que hubiera dicho de la marca de Sanlúcar. Pero es que la contaduría pone la marca de Jerez. Claro, claro. Y son los vinos que él tomó en el primer viaje, pero en el segundo viaje salió de La Coruña y los vinos más abundantes son los de Betanzo y los Ribeiros, los de Ribadavia. Pero a él expresamente le llegaron 3 barricas de vino de Jerez en un barco que fue de Sanlúcar a La Coruña. O sea, y eso está especificado en la cuenta. Esas 3 barricas eran para el capitán. ¿Y por qué le gustaba el vino blanco? Porque yo tengo la teoría de que Elcano, antes de partir a la gran circunnavegación, estuvo un mes en Sanlúcar y fue el mes de la vendimia. Exactamente, salió el 20 de septiembre. Claro. O sea que él olió esta experiencia que tenemos todos los sanluqueños de ese loro a mosto que hay a principios de septiembre, esa luz tan bonita de septiembre. Y entonces él degustó. Entonces no existía la manzanilla como marca, cada bodega de Sanlúcar hacía una manzanilla, pero él debió de probar una muy buena, él se llevó a ese viaje 3 barricas y después de 1 año de viaje todavía las tenía completas, con lo cual eso quiere decir que eso lo estaba él guardando como un tesoro. Como un tesoro y que está en su testamento, es decir, que también... En su testamento, 3 barricas de vino blanco. ¿Y a quién fueron? Y cuando él se va a morir empieza a darla. Una se la da a Loaiza, que moriría 6 días después. Por tanto, otra vez se la devolvió, otra se la deja a sus hermanos, en fin, es muy bonito ver y ahí explico yo por qué el vino blanco y por qué las ventajas que tenía el blanco en la circunnavegación. Yo he hecho curiosidades ahí.
Qué maravilla de libro, y es cierto, que conocer los entresijos de cómo, bueno, cómo era este personaje, ¿no?, tan importante para nuestra historia. Don Manuel, yo he dicho antes que conocemos muchos aspectos ya de la circunnavegación, lo hemos visto en muchas ponencias, hay muchos historiadores que gracias a sus conocimientos, como usted, pues nos ha hecho saber aspectos importantes, ¿no?, de este viaje, pero ¿cree usted que todavía quedan muchas cosas por descubrir? Muchísimas. Sí. Muchísimas. Por ejemplo, todos los marineros que murieron en el viaje dejaron unos bienes. Y esos bienes están descritos ahí en el archivo de India. Y había que coger navegante por navegante, porque ahí tú descubres, por ejemplo, que llevaban pastillas de jabón y que después de muerto vendían la pastilla del jabón y a qué precio se vendían, que llevaban libros, llevaban instrumentos de música, unos llevaban armas, otros no llevaban armas. O sea, hay muchos aspectos. La historia de la música de la circunnavegación está por escribir. Y todo eso se descubre a través de las subastas de los bienes de los marineros que morían. Claro. Porque para los reyes de Castilla lo más cómodo era vender esos bienes en subasta en el barco y ese importe guardarlo para luego dárselo a sus descendientes. Porque tenemos que tener en cuenta que los marineros en aquel entonces tenían mucha protección. Es decir, sus bienes los protegían, porque lógicamente si no nadie se quería embarcar. Claro. Y una de las cosas por las que sabemos que sanluqueños fueron al viaje es porque se apuntó que eran de Sanluque y quién era su padre, y quién era su madre o quién era su esposa. Claro. Para que el día que muriesen pudiesen, la Casa de la Contratación de Sevilla pudiese decir en Sanlúcar a quién había que dar esos bienes. Entonces, la escritura, que lo digo yo, la escritura en aquel entonces era una herramienta importantísima. Y gracias a esa herramienta de la escritura, hoy cuando lo leemos, podemos nosotros redescubrir lo que pasó en esa gran aventura. Una gran aventura que estamos celebrando, que vamos a seguir celebrando, pero ¿cree usted que las nuevas generaciones se acordarán de seguir celebrando y se acordarán de la importancia de este viaje que fue para la humanidad, porque fue importante para toda la humanidad? ¿Estamos haciéndolo bien para que se siga recordando durante los años? Yo creo que sí. Sí. Yo siempre digo que el primer centenario del descubrimiento de América, ni el primer centenario de la vuelta al mundo no se celebró, ni el segundo, ni el tercero. Se celebró cuando empezaron los nacionalismos. Pero yo el nacionalismo bien entendido, el amor a la patria, o sea, mi patria yo siempre digo que es Sanlúcar. Pues yo me emociono cuando voy a mi pueblo, cuando yo paso por sus calles, es que esa es la patria, nuestra patria es esa. Claro. Y entonces, en esta cabeza que yo tengo, una capita muy fina es la razón, lo que yo razono, pero todo el centro de la cabeza es puro sentimiento. Entonces, yo creo que la historia da mucho sentido a la vida, nos hace la vida más agradable. No es una necesidad racional, es una necesidad emotiva, aunque los historiadores tenemos que dar a esa emoción racionalidad. Y yo, por ejemplo, aunque yo emotivamente me hubiera gustado decir que el vino era de Sanlúcar, si las cuentas de la Casa de la Contratación que están en el archivo de Indias dicen de la marca de Jerez, pues claro, yo tengo que decir de la marca de Jerez, pero que no obstante, cuando, por ejemplo, la imagen que yo he puesto del convento de Regina de Sanlúcar en el libro, pues la he puesto porque soy sanluqueño, o la escena de cuando están las barcas cargando las naos con las mercancías ahí visto desde Bajo de Guía, que es una imagen de Cristóbal Mancha, un sanluqueño que hizo unos dibujos preciosos. Yo lo he puesto porque como sanluqueño tenía que hacer mi aportación a ese testamento del Cano, una especie de aportación sanluqueña, y eso lo he hecho. Está usted, don Manuel, entre las dos orillas, ¿no? Es de Sanlúcar de Barrameda, de donde partieron, y vive usted y trabaja en Sevilla, que es donde se fraguó todo el papeleo, ¿no? Y todo
todo ese viaje administrativo, o sea que está usted entre las dos orillas, entre las dos ciudades claves de esta historia, ¿no? Sí, Sanlúcar y Sevilla. Sanlúcar es el antepuerto, Sanlúcar es el sitio de las emociones del Nuevo Mundo, porque está claro que cuando empezaron a sentir que se metían en otro mundo es cuando salieron por Malandar y por las rocas de Salmedía, y dijeron, ya vamos. Y cuando llegaron y ellos se alegraron de que habían terminado el viaje, fue en Sanlúcar, aunque indudablemente a ellos les pagaron el jornal y el salario por su llegada a Sevilla, y el salario se lo pagaban por su salida a Sevilla. Ajá. Eso es importante para aquella gente. Claro. Que no, pero es que yo creo que las demarcaciones son todas convencionales. ¿Por qué Sanlúcar pertenece a la provincia de Cádiz? Porque un ministro granadino, que era Javier de Burgos, pues pensó que se llegaba antes a Cádiz en caballo que a Sevilla. Pero siempre Sanlúcar por el río tenía una autopista, o sea, el puerto de Sevilla se completaba en Sanlúcar y Sanlúcar se completaba de Sevilla. Y eso es así. Eso es así por la historia. Bueno, don Manuel, ¿dónde podemos encontrar este maravilloso ejemplar, el testamento de Juan Sebastián Elcano? ¿La tenemos ya en las librerías de Sanlúcar también? Sí, yo sé que está en las librerías de Sanlúcar, pero vamos, hoy día hay sanluqueños que me han avisado y es que lo piden por muchos sitios, pero tenemos que promocionar el pequeño comercio de Sanlúcar y los libreros de Sanlúcar. Hay que darles vida, porque indudablemente en esta pandemia que estamos hay que apoyar al pequeño comerciante, porque son los que con sus impuestos, con su trabajo, están pagándonos. A mí, por ejemplo, que he sido catedrático de una universidad y estoy ahora cobrando mi pensión y he podido ir al archivo de India, en parte lo estoy recibiendo, mi pensión como catedrático jubilado lo estoy recibiendo de los que están ahora trabajando. Entonces tenemos que apoyar y tenemos que ser en eso muy sanluqueño. Pues sí, así que nada, en las librerías de nuestra ciudad de Sanlúcar de Barrameda encontramos este maravilloso libro de don Manuel Romero Tallafigo, que está deseando de venir a Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que dentro de muy poquito ya podrá usted venir a su pueblo y disfrutar de sus calles. Por cierto, ¿cómo está viviendo usted la pandemia? Pues mira, con el libro me lo he pasado muy bien, pero ya estoy cansado. Sí, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, no ver en Sanlúcar la luz de febrero, la luz esta de la Candelaria, esta luz clara que vemos ahora por las tardes, esa luz. Sí. O sea, ver a mis hermanos, ver a mis sobrinos, yo que sé, que es mucho de menos. Es normal. Es lo único, es la limitación que yo en la vida hubiera pensado que íbamos a vivir por esta situación. Pues sí. La verdad es que sí, que es duro, don Manuel, pero bueno, dentro de muy poquito podremos estar todos bien si seguimos haciendo las cosas bien. Muchas gracias, muchos besos y muchas ganas de verlo por aquí. Muchas gracias. Don Manuel, gracias. Venga.